tardes a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy en la que es nuestra última sesión del seminario Acciones Colectivas y Mecanismos Gubernamentales desde las Mujeres para enfrentar la violencia de género. Antes de que demos inicio a esta sesión, nos gustaría dar una breve recapitulación de lo que desde este espacio hemos compartido a lo largo de estas semanas. En primer lugar, para recordar que este seminario se ha construido como un espacio que buscaba y consideramos ha logrado un intercambio de análisis, de discusiones y de reflexión que se han enriquecido con múltiples voces de actoras que están situadas en espacios académicos, de gobierno y de sociedad civil, lo que nos ha permitido aproximarnos a distintas realidades y perspectivas de la problemática de la violencia contra las mujeres. Al iniciar este diálogo en este espacio del seminario, pudimos acercarnos en un primer momento a conceptos teóricos que con la participación de la doctora Leticia Sánchez García y la licenciada Anayeli López Garrido, pudimos conocer sobre género, violencia contra las mujeres, continuum de la violencia y lo relevante al respecto de ellos en el proceso colectivo de lucha y de formación. Nos permitieron develar cómo estos son parte esencial y fundamental dentro del movimiento feminista para visibilizar la violencia contra las mujeres y que éste se ha colocado en el tema de las agendas de gobierno, pero no menos importante es que este tema esté en el ojo de la sociedad en general. La lucha en contra de la violencia hacia las mujeres también nos lleva a encontrar que en cada espacio en el que nos hemos situado las mujeres y que hemos accedido a ellos a través de una larga lucha, como por ejemplo el espacio escolar y el digital, también estamos inmersas en dinámicas violentas que nos afectan. Esto también ha requerido que se generen mecanismos e incidencia colectiva para que el tema se atienda desde su particularidad. Al respecto, la licenciada Rocío Nava Rivero y la licenciada Brenda Aguilar Olmos nos compartieron en 2 sesiones desde sus perspectivas lo que se ha realizado sobre los protocolos de atención a la violencia en universidades y sobre la ley Olimpia. Frente al incremento de la violencia feminicida en nuestro país, la sociedad civil organizada, junto con el movimiento feminista, ha logrado que mecanismos como el de alerta de violencia de género se haya activado para que las instituciones encargadas de dar atención en el tema se movilicen y se vuelvan más eficientes. Pudimos profundizar al respecto con la licenciada Mariana Bermúdez y una servidora. Pero además, también consideramos importante en este seminario dar visibilidad a la diversidad de mujeres y sus dinámicas específicas para entender y afrontar las violencias. Para ello, la maestra Alicia Martínez Cruz nos compartió sobre su experiencia en el estudio de las mujeres indígenas y su quehacer colectivo al respecto de la violencia contra ellas. Reconociendo lo fundamental que han sido las redes de mujeres para afrontar la violencia de género, la maestra Marlene Elizabeth González Ibarra nos compartió acerca de cómo el trabajo en colectivo ha permitido la construcción de redes importantes que han impactado en positivo en la vida cotidiana de las mujeres, pero también han transitado espacios que potencian su voz y potencian la demanda de las mujeres por una vida libre de violencia. El día de hoy, en la 8ª sesión, tenemos la oportunidad de compartir y de escuchar la voz de una mujer defensora de derechos humanos, Margarita Alanís Rosales. En primer lugar, pues nos gustaría agradecer que nos permita compartir con ella este espacio, pero además y sobre todo reconocer la lucha que ha construido y en la que sigue junto con otras compañeras sobre derechos humanos de las mujeres. Bueno, me voy a permitir leer la presentación que ella nos compartió. Yo soy María Margarita Alanís Rosales, tengo 64 años, nací en Tampico, Tamaulipas. Yo no me considero activista, pero con mi lucha por la justicia no me he quedado de otra que serlo. Las circunstancias me han obligado a defender los derechos humanos, tanto de mi hija como de mis nietos, así como los míos. Con ello me gustaría
darle la palabra a Margarita para que ella nos pueda a lo mejor profundizar un poco sobre ella y también comentar que en esta sesión la dinámica será a partir de una serie de preguntas que nuestra compañera Margarita nos hará a favor de retroalimentar. Antes Sí. de la entrada de Margarita, comentar que, bueno, por otros temas, de agendas y técnicos, no van a poder estar Mónica, Ara, Verónica, pero bueno, o sea, tenemos aquí bueno, pues la oportunidad de conversar con Margarita y bueno, eso principalmente. Y ahora sí, ya te doy la... Ah, y otra cosa es de que también, bueno, platicábamos con Margarita de que abierto, tenemos como la intención de propiciar un diálogo, entonces la palabra Margarita, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy María Margarita Lanís Rosales, mamá de Campira Lisandra Camorlinga Lanís, víctima de feminicidio. Pues sí, efectivamente, como lo dije en mi reseña, pues la vida nos ha hecho que seamos luchadoras por los derechos humanos, aunque no siempre se cumpla lo que quisiéramos, porque pues por más que luchamos, por más que tratamos de solicitar o de exigir a las autoridades que se nos reconozcan nuestros derechos, pues no nos han escuchado del todo. Y hay muchos inconvenientes y muchos problemas para que esto suceda, para que se resuelvan y se apliquen nuestros derechos. Sí. Me gustaría, y respecto a este tema, que ya nos está dando como, sí, el inicio de cómo usted ha llegado a ser defensora de derechos humanos, pues nos gustaría saber qué significa para usted ser una defensora de derechos humanos de las mujeres y también cómo ha sido el proceso de organización para la defensa de su causa. Pues yo creo que primero tendríamos que saber qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son los que tiene todo ser humano por el simple hecho de ser humanos, por el simple hecho de existir. Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a tener una vida libre de violencia y pues son derechos que de un modo o de otro se boicotean o se nos quitan constantemente. El ser defensores de derechos humanos, pues yo tenía la idea antes de todo esto, de que pues era gente que estudiaba y que tenía su carrera primero de abogado, luego de derechos humanos, su especialidad y todo eso. Y por eso yo pensé que yo nunca iba a poder luchar sobre esto, por los derechos. Y sin embargo, cuando llego al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que son mis abogados, en ese momento nos empiezan ellos a dar cursos, nos empiezan a dar, pues a mostrar que tenemos derechos, porque yo ni siquiera sabía eso, que tenía derechos. Nos empiezan a prácticamente a educar, a enseñar, a mostrarnos que hay derechos, hay cosas por las cuales debemos luchar. Entonces ahí fue donde comprendí que sí, que todos podemos luchar por los derechos humanos. De hecho, todos lo hacemos, los que luchamos por la justicia. Entonces, pues es ahí donde me doy cuenta que los derechos humanos se deben exigir porque son nuestros. Y si no los exigimos, si no luchamos por ellos, pues nunca los podemos obtener. Y respecto a esta formación que usted pues ha tenido, ya hay como esta posibilidad de identificar, ¿no?, los obstáculos en el proceso de justicia. ¿Cuáles son los más comunes que han encontrado y
y cómo les dan la vuelta, ¿no? Para resolver esos obstáculos, o qué es lo que ustedes como defensoras han realizado o han propuesto hacer para Sí, hacerles frente. creo que el primero, principalmente el primero con el que se topa la mayoría de la gente es la ignorancia. Los, los, los representantes de la ley tienen obligación de informarnos y no nos informan. Entonces, al no informarnos, pues no podemos exigir. O sea, el principal obstáculo o el primero viene siendo eso, la ignorancia. Si no sabemos que tenemos derecho, pues lógico que no vamos a luchar por ellos. Otro de los obstáculos que nos llega constantemente es la revictimización. Cuando llegamos a las alcaldías, cuando llegamos a poner nuestra demanda o cuando llegamos en mi caso, yo vivía en ese tiempo en Acapulco, ahorita ya vivo en la Ciudad de México. Y a mí me avisaron por teléfono que mi hija falleció y vengo y pues inmediatamente me fui a donde me dijeron que estaba el cuerpo de mi hija, que viene siendo en la Procuraduría. Llego allí y pues no le informan a uno correctamente. Lo primero que me dijeron fue, ¿sabía usted que su hija se suicidó? Entonces la malinformación es parte de la violación de nuestros derechos, porque no nos están informando lo que es realmente. Él me lo está asegurando, ¿sabía que se suicidó? Entonces yo le digo, no lo sabía. En la primera instancia fue así manejado como un suicidio, pero pues yo la ventaja que tuve fue que, aunque me hicieron esperar algunas horas, me pasaron con otra persona. Era una mujer, no sé si era trabajadora social o abogada, la verdad no lo sé. Pero ella inmediatamente me dijo, le dijeron que su hija se suicidó, ¿verdad? Le digo, sí. Dice, pues no tiene nada que ver esto con el suicidio, tiene todas las características de un feminicidio. Entonces inmediatamente se tomó como feminicidio el deceso de mi hija. Y, pero es eso otro de los obstáculos con los que la mayoría caemos, que no nos informan bien. Y después de la falta de información, pues vienen siendo la escalonada todos los demás. Los abogados que nos representaban, al menos yo nunca me enteré quién era mi abogado defensor. Se suponía que teníamos derecho a un abogado. Nos dijeron, ya lo tienes, pero nunca supimos quién era, nunca se comunicó con nosotros, nunca supimos nada. Hasta que por fin alguien nos pidió que fuéramos con el observatorio y fue que ellos nos empezaron a representar. Hasta entonces fue que nos llevaron a mí, al menos cuando vine de Acapulco, me llevaron a la fiscalía, me llevaron a varios lugares donde se supone que se tenía que tomar en cuenta a mis nietos como víctimas indirectas. Y ahí me enteré que teníamos derechos. No me enteré bien de todos los derechos, pero sí me enteré que teníamos derechos. Después eso fue en diciembre del 2017. Y en junio del 2018, que fue cuando asistí a la primera audiencia, en, en, la, en, la, en la acusación no venían los niños como víctimas indirectas. Entonces lo primero que yo protesté fue que yo también no sabía muchas cosas de esas, pero yo pensaba que yo no tenía por qué estar ahí como víctima indirecta, ni mi hermana, ni mi hijo, sino que los que principalmente tenían que estar ahí eran los hijos de mi hija. Era lo que yo así pensaba. Ya después me enteré que son varios los que estábamos como víctimas, tanto el papá de mi hija, que en paz descanse, como mis niños y como yo, incluso también podían haber sido su hermano y su hermana. Pero también ahí nos encontramos con ese problema que no pusieron a los niños, a pesar de que en diciembre ya me habían dicho que ellos eran víctimas indirectas, no los pusieron en la acusación. Entonces tuvo que posponer la audiencia un mes para que se pudieran corregir ese problema. Para mí era muy grave que fueran ellos víctimas indirectas. Y en ese momento yo no sabía qué tantos derechos tenían. Ya después me enteré de muchos derechos que ellos tienen. Y
Y conforme me voy enterando, los voy exigiendo, pero da lo mismo. Ellos tienen derecho a alimentación, tienen derecho a calzado, vestido, comida, estudio, tienen derecho incluso hasta recreación, a servicio médico, salud, tienen derecho a todo eso y sin embargo, pues no, nunca lo veo. Decían que la Debbie nos iba a ayudar. En aquel tiempo me ayudaban para pasajes de Acapulco acá y de aquí a Acapulco, pero para otras cosas nunca me ayudaron. Fue muy, muy revictimizante porque decían que iban a ayudar y que iban a ayudar y nada. Y hace 2 años dejaron de darme esa ayuda, de ni siquiera la de los pasajes. Total que seguimos en la lucha, seguimos luchando porque a mis niños se les respeten esos derechos que tienen, pero no hemos visto muchos resultados. Muchas gracias por compartirnos esto y bueno, también me parece que en este proceso en el que usted ha podido ir reconociendo cada uno de los derechos que se le deben de garantizar, pues ha encontrado a otras mujeres, ¿no? Que quizá han compartido experiencias con usted y justo dentro de esta lucha con ellas como defensoras y con otras mujeres que quizá no se asumen defensoras, quizás sí, ¿cuál ha sido la experiencia más significativa que usted ubica y que ha contribuido en avanzar eh, en los derechos de las mujeres? Quizá podría ser pues más específicamente en sus propios procesos, pero podríamos nombrarlo, ¿no? Como a nivel general. ¿Cuál ha sido como el avance más significativo? Es posible que la propia red que se genera con otras mujeres sea un avance muy significativo, ¿no? Para seguir dando información respecto a los derechos de las mujeres, pero bueno, nos gustaría conocer para usted cuál ha sido el más importante. Sí, el más importante ha sido precisamente la unión con las Siempre Vivas. Las Siempre Vivas es un grupo de mujeres que nos ayudan, pues nos han ayudado de muchas formas, tanto nos dan algunos cursos para que nosotros sepamos bien cuáles son nuestros derechos, como también nos dan ayuda, nos acompañan a las audiencias y nos sentimos, no solo nos sentimos acompañadas, nos sentimos queridas por ellas. Nos han ayudado a pensar también en nuestra recreación. Nos han demostrado que aunque nuestra hija nos falte, también tenemos derecho a rehacer nuestra vida. Tenemos derecho a tener una vida más tranquila, más llevadera. Y entonces ellas nos traen muchas alegrías, nos traen muchos planes, proyectos tanto para olvidarnos de tanto llanto como para avanzar, para seguir exigiendo nuestros derechos. Y uno de ellos fue unos cursos de bordado y unas, ¿cómo se llaman? Exposiciones que hemos hecho, tanto de bordado como de otros materiales, para visibilizar el problema de nuestras hijas y que se vea que nos está fallando el Estado con nuestros derechos humanos. A mí me parece, bueno, antes que nada, muchas gracias por compartirnos como tu experiencia, Margarita. Te abrazamos, no estás sola. Y bueno, pues te agradecemos mucho que nos compartas este aspecto que señalas donde es posible encontrarnos con otras jóvenes que pues eso, ¿no? Nos ayudan, más bien contribuyen a crear un horizonte feminista, ¿no? Donde pues se construye desde el cariño, desde la sororidad, ¿no? Desde estos procesos donde justo pues buscamos ser arropadas, ¿no? Y arropar también. Entonces,
eso me parece que es como muy enriquecedor de esta experiencia que nos compartes, ¿no? Y que pues también agradecemos mucho que nos la compartas. Y en ese sentido, también quisiera como preguntar, bueno, quisiéramos preguntar o platicar sobre el tema de recuerdo, ¿no? En ese sentido, ¿cómo consideran que ha sido tratada la memoria, el recuerdo de pues, las niñas y mujeres que han sido víctimas de este problema de feminicidio en la sociedad y en las instituciones, ¿no? Y sobre todo, ustedes cómo han dignificado ese recuerdo, ¿no? O sea, a través de, bueno, pues pienso en los bordados, ¿no? En los rostros alegres, o sea, como otras formas en las cuales pues hemos como buscado transformar pues la memoria, ¿no? De las mujeres que pues sí, lamentablemente han pasado por este tema. Entonces, Sí, efectivamente, una de las formas ha sido el bordado, otra ha sido la pintar, el hecho de que pintamos sus nombres en la glorieta de la mujer que lucha. Otras de las formas ha sido exposiciones en diferentes museos, como pues ayer o antier, ayer se hizo fue la inauguración en uno de los museos, Frank Meyer, de un trabajo que se hizo precisamente para recordar a nuestras niñas y para que la gente pues las vea y los recuerde, para que vean que existe el feminicidio y que ellas están ahí. Y así de muchas formas las recordamos. Desgraciadamente las autoridades nos han metido zancadilla en algunas de ellas, pero aún así nosotros seguimos luchando porque ellas estén en la memoria de la familia, de los amigos, del pueblo en general, que vean que está sucediendo algo tremendo y que queremos detenerlo. Nuestra mayor lucha es esa, la no repetición, que ya no se siga cometiendo todo esto, o sea, lograr el modo de que esto primero vaya bajando y luego ya no se dé el feminicidio ni la violencia contra la mujer. muchas gracias, Margarita. Gracias a ti. Pues ya un poco para ir cerrando como esta conversación y creo que aquí podríamos pues invitar como a las y los participantes que nos acompañan. Si estuviera en nuestras manos, más bien qué acciones pues llevaríamos a cabo como para erradicar la violencia, que bueno, puede ser algo como, lo pensamos sobre todo en términos de que parece que es algo muy utópico, pero realmente desde nuestros lugares estamos contribuyendo, ¿no? O sea, pienso como en este proceso que nos cuentas sobre el acceso a la justicia, pienso como en las estudiantes, pienso en, bueno, pues quien está en los, también como que mujeres que están en la sociedad civil. Entonces, eso, o sea, más bien como quisiera como abrir la interlocución respecto a que si estuviera en nuestras manos, qué acciones llevaríamos a cabo para erradicar la violencia contra las mujeres. Fíjate que yo al principio decía, ahora me doy cuenta que no es lo más importante, pero yo al principio los consejos que le daba a los estudiantes era cuídense entre ustedes mismos, nunca dejen que una mujer salga sola, nunca descuiden a sus hijas, nunca descuiden a sus seres queridos, siempre vayan con ellas a la escuela, vayan a recogerlas, a todas partes a donde vayan, pero creo que tampoco es vida, porque tampoco se vale que esté uno pegado a los hijos, no se puede siempre. Entonces, conforme fueron pasando los años, me di cuenta que la principal solución sería la educación.
La educación desde los niños, desde el kinder, primaria, secundaria, la educación a las mamás que educan a los hijos, la educación a los papás, la educación al hombre, incluso se está hablando de la masculinidad, se han dado cursos de la masculinidad y todo eso. Entonces, yo creo que es mucho más importante la educación. Si nosotros educamos a los niños desde el principio a no violencia, y quitamos tanto comercial y tantas cosas que nos perjudican y nos han hecho tener una vida tan violenta y una vida tan llena de caos en nuestro cerebro, yo creo que se puede lograr y como dice una compañera, si estamos luchando es porque sabemos que el mundo puede cambiar, si no, no estaríamos aquí. Entonces, eh, el principal, lo principal que se debe hacer es eso, la educación. No sé si Lili quiera agregar como algo o pues sí, yo coincido completamente, ¿no? O sea, la educación es una parte importante que desde la infancia, desde pues en las distintas instituciones, en las escuelas, en la familia, pues tenemos, ¿no? Que abonar a esta prevención para, pues, y también, ¿no? De la forma en cómo se piensa sobre las mujeres, estos, pues, estigmas que hay hacia nosotras, ¿no? Y que pues justo eso pues contribuye a la reproducción de las distintas formas de violencia que hay hacia nosotras. No sé si Lili quisiera agregar algo más, pudiéramos abrir como el espacio para alguna otra intervención. Sí, a mí sobre este tema que mencionó Margarita sobre el acompañamiento que les ha dado las Siempre Vivas, me gustaría quizá que pudiera platicarnos un poco más porque a mí me parece también algo muy importante que se generen estas colectividades o se generen estas redes entre mujeres que pueden tener edades muy distintas, ocupaciones quizá muy distintas. Creo que es muy importante que justo a partir de un tema que es como lo es la violencia, las mujeres nos reunimos, ¿no? Nos reunimos a compartir, nos reunimos a respaldarnos, nos reunimos a acompañarnos y creo que es importante que también esas brechas en la edad pues no generen, o más bien no sean algo que interrumpa o que pueda generar diferencias, ¿no? Al momento de la lucha. Lo digo yo porque, bueno, a mí me parece importante en el sentido de que, bueno, yo como una mujer joven, creo que a veces no es tan fácil acercarnos en otros momentos con personas de otras edades o personas que se dedican a cosas muy distintas a las nuestras. Entonces, esta parte del acompañamiento a mí me parece importante en ese sentido, que se rompen como esas brechas y pues quisiera que nos pudiera compartir un poco más, ¿no? Su experiencia con mujeres jóvenes en este tema. Eh, bueno, pues el acompañamiento se da con mujeres de todas las edades, pero la gran mayoría son jóvenes. Muchas de ellas estudian, otras muchas de ellas trabajan. Yo en eso les admiro porque a pesar de que tienen su vida propia, tienen su trabajo, su escuela, todas sus cosas que tienen que hacer, se dan el tiempo para acompañarnos, mínimo para mandarnos un mensaje de aliento cuando ellas no pueden ir a donde tenemos que ir. Y la otra es pues acompañarnos. Y no solo nos acompañan, sino que por decir un ejemplo, cuando vamos a alguna audiencia, no, no se llevan las cosas que uno tiene nada más. Por ejemplo, si yo tengo una manta o tengo alguna foto de mi hija, ellas la multiplican, ellas hacen mucho más trabajo para que haya más visibilidad del caso. Entonces nos ayudan no solo con estar ahí,
sino que también nos ayudan haciendo trabajos para que se vea más la problemática. Entonces nos ayudan con mantas, nos ayudan con bordados, nos ayudan con, bueno, en este caso, las siempre vivas siempre llevan unas, unas lonas, llevan una carpa, llevan sillas portátiles y llevan agua, llevan pues lo más necesario, ¿no? Que se necesita para poder resistir, para poder aguantar. Entonces son apoyos que para mí son invaluables, son muy importantes. Y sobre todo, que como dices tú, sentirnos acompañadas, saber que no estamos solas. Yo al principio de mi lucha, yo cuando iba a las marchas y la gente gritaba, no estás sola, no estás sola, yo me ponía a llorar porque yo pensaba que decía yo, ay, pues gritan que no estoy sola y yo me siento sola. Decía yo, ¿cómo es posible que digan que no estoy sola si mi problema es mío nada más y nadie me ayuda a solucionarlo? Y sin embargo, a partir de que empezaron las Imprevivas a acompañarnos, a darnos clases, algunos cursos, consejos, todo, me di cuenta y abrí los ojos y me di cuenta que sí, que efectivamente no estoy sola, que efectivamente esa ayuda nos beneficia muchísimo. Y creo que es Muchas todo, no sé gracias. si agregar otra cosa. Sí, sí, me hizo recordar mucho lo que dice Marcela Lagarde, ¿no? De qué haríamos Ujú. las mujeres sin el amor de otras mujeres. Creo Ajá, que es el ejemplo más cercano, ¿no? A esa frase y me parece que sí es invaluable, ¿no? El acompañamiento que brindan estas mujeres y que sea ujú, sobre todo con miras a lograr que esto no se repita exacto. y que en un futuro pues solo nos acompañemos a tomar un café Ujú. o a divertirnos haciendo otras cosas. Muchas gracias. No sé si Leti o alguien más de los que están aquí quisiera hacer algún comentario u otra pregunta. Shanti, te doy la palabra. Sí, hola, buenas tardes. Pues primero agradecerle a Margarita por estar en este momento con nosotras y escuchar su experiencia, ¿no? Creo que definitivamente quisiéramos que estos momentos no pasaran, ¿no? Que no pasáramos por esto y que la unión de mujeres fuera por otros motivos, ¿no? Pero pues sí agradecer que la lucha va a seguir y que vamos a buscar de todas las maneras posibles eliminar todo tipo de violencia hacia las mujeres, ¿no? Y me gusta justamente escuchar a Margarita hablando desde este acompañamiento con colectivas en donde supongo donde radica, ¿no? Actualmente se ha visto como mucho movimiento aquí por donde vivo, en la región de los volcanes, que es justamente entender cómo el contexto también se permite entender cómo se callan estos casos, ¿no? Y que desafortunadamente los familiares que víctimas de feminicidio pasan durante todo en la fiscalía y todo eso y hace el proceso muchísimo más difícil. Entonces, justamente por esa situación, las colectivas de la región de aquí, del Estado de México, en la región de los volcanes ha habido como movimiento tanto en Iztapaluca, en Chalco, que ya tienen como estas alarmas de violencia, que es muy alarmante justamente el cómo ha ido aumentando los casos de feminicidio en la zona, ¿no? Y que justamente la gente no lo habla por muchísimos motivos, ¿no? Y que justamente en las marchas pequeñas, así sean 10 o 20, pues a la gente le impacta, ¿no? Y tomar estos espacios como ahorita Margarita está aquí con nosotros, pues es justamente escucharles y darles como el apoyo en todos los sentidos, ¿no? Tanto visibilidad como apoyo, ya sea también económico, ¿no? Porque justo luego las colectivas hacen este tipo de, de reuniones o de marchas con tal motivo justo, ¿no? Para apoyo económico o justamente
para decirles que no están solas. Y pues nada, solo quería comentar eso. Muchas gracias, Chanti. Sí, yo coincido con que, pues, desde los distintos lugares desde los cuales estamos, ya sea como, bueno, yo como maestra, ¿no? Como también, pues, buscamos las distintas formas para pues, erradicar como cualquier forma de violencia contra las mujeres. Yo, la verdad, pues, admiro como muchísimo a quienes son defensoras, ¿no? A las jóvenes. Ahora me parecía como muy importante esto que nos decía Margarita, ¿no? De que quien lucha por la justicia es pues una defensora, ¿no? Entonces eso pues más bien me llena como de mucho aliento escuchar a Santi, a Lili, ¿no? A Margarita y sentir como parte, ¿no? De estas propuestas que tenemos, ¿no? Desde distintos espacios, pues para contribuir a transformar pues la problemática, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues yo aprendo como mucho y también, ¿no? O sea, estamos como pues buscando distintos caminos para contribuir en esta problemática. No sé si Marlene, si Lili, ¿no? O bueno, Margarita, te doy también la palabra para que puedas decir algo, ¿no? Hola, ¿puedo? No, no ha pedido nadie la palabra. Sí, Marlene. Ok. Adelante. Hola a todos. Hola Margarita, mucho gusto. Soy Marlene. Muchas gracias por tu compañía y tu presencia. Bueno, en sesiones pasadas y en la parte que me ha tocado a mí como colaborar y elaborar del trabajo de investigación, la semana pasada retomábamos el tema de las redes de apoyo, ¿no? Y lo importante que son estas, justamente en el trabajo de primera mano y como de primer contacto cuando hay un tema de violencia, ¿no? Hacia las mujeres. A mí me gustaría saber y si me puedes hablar un poco, contarme justamente la experiencia con estas redes de personas con las que te has vinculado o estas primeras redes que a veces pensamos que tienen que ser organizaciones sociales, pero no necesariamente, ¿no? Muchas veces son las redes que tenemos en la cercanía, las amigas, las compañeras. Si me pudieras hablar un poco de esta experiencia con las redes de personas que te rodean. eh, en este proceso de lucha, en este proceso de defensa de derechos humanos, e incluso un poco tocar el tema quizá personal de lo cotidiano, ¿no? ¿Cómo te has ayudado, cómo has ayudado como parte de estas redes también? Y esto. Muchas gracias. Pues eso de todas las redes o en general la mayoría de las redes sociales no es fácil porque hay muchas cosas que no conocemos. Por ejemplo, cuando había plantones en el Zócalo, a veces nos decían, no, pues son las feministas que están ahí. Luego decían, no, es gente que mandó el PRIAN, que están las carpas vacías. Y en fin, hay muchas cosas que no sabemos. Al menos yo no supe porque no fui, no investigué, no estuve segura. Pero las redes sociales o las redes con las que yo estoy más cercana, pues sí, efectivamente nos han ayudado mucho y trabajan por medio de, pues es que yo no estoy muy segura cómo lo hacen, pero supongo yo que hay administradores y hay gente que dona dinero para podernos ayudar, para poder hacer las cosas. Hay otras que pues por lo que entiendo, sacan el dinero de su bolsillo. Las que trabajan luego compran de su bolsillo las cosas con las que nos ayudan y de lo cual estamos muy agradecidas con ellas. Pero yo creo que hay de todo, debe haber algunas ayudas, incluso internacionales, que llegan y nos ayudan. Pero pues ahí viene precisamente el problema, porque ya no sabemos bien cómo llegan las ayudas. Yo trato de no involucrarme con eso porque pues no me quiero meter en más problemas, ¿no? En realidad, no sé bien cómo llegan las ayudas, cómo no llegan, etcétera, pero
pero de que es una red que es muy necesaria porque nos ha ayudado bastante y desde que yo tengo uso de la razón, yo cuando era joven trabajaba en un colegio de bachilleres y yo iba a marchas y mítines a protestar contra lo que yo creía injusto. Y pues desde entonces yo me daba cuenta que que si no luchamos, pues como dicen, el que no habla, Dios no lo oye. O sea que si no luchamos, pues no seremos escuchados. No se podrá hacer nada. Entonces estas redes sociales lo que nos ayuda es eso. Al haber unidad hay más posibilidades de que logremos los objetivos, tanto un buen juicio como los derechos humanos que, que, que se nos respeten, como la reparación de los daños, en fin, una serie de cosas que se están pidiendo, que se deben pedir porque es nuestro derecho. Pero si no hay lucha, pues no más no llega. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Gracias, A compañeras. ustedes. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario? Pues me parece que ya no hay más. No sé si en Facebook, si nos pudieran apoyar con eso y pues checar para que... Pero a mí, Sí, adelante. es que ahorita justamente, digo, siempre que vamos hablando van saliendo como algunas otras cosas, ¿no, Margarita? Y a mí algo que me parece muy importante, que he platicado también con unas, y que me parece que es importante hablarlo, es esta parte del proceso. No sé si se tocó antes, una disculpa por llegué un poquito tarde. Cuando me hablas de esta parte de la reparación del daño, del acceso a la justicia, de estas cosas em, que nosotras a veces no nos formamos como abogadas, no nos formamos como en esta parte institucional, pero que a mí me refieren a algunas personas que siempre se vuelven abogadas, ¿no? Se vuelven abogadas empíricas, se vuelven como en este proceso de entendimiento y de búsqueda por la justicia y la verdad también de lo que sucede con estos casos. Si también nos pudieras exponer un poco justamente este proceso de cómo las mujeres defensoras de derechos van, van encaminándose de repente en estos senderos un poco de volverse abogadas empíricas, cómo ha sido un poco este proceso, ¿no? Porque es de repente enfrentarse a muchas instituciones, a muchos obstáculos desde este lugar. Y creo que sería, o me gustaría saber si me puedes platicar un poco de esa parte. Entonces, viene siendo de lo mismo. A veces las mujeres se dan cuenta de tanta injusticia que deciden estudiar, deciden avanzar en esos aspectos y empiezan a aprender, a veces empíricamente, aprenden sobre las leyes para poder dar consejos. Yo siempre he dicho, si no estudiamos, pues no podemos ayudar, no podemos dar consejos. Entonces, hay muchas mujeres que se dedican a eso, estudian y empiezan a investigar para poder ayudar. O sea, no nada más, sí tenemos muchas abogadas, psicólogas, etcétera, pero hay quienes empíricamente lo son. O sea, que también nos ayudan precisamente porque están tan interesadas en ayudarlos que empiezan a estudiar. Muchas gracias, Margarita. Gracias a ti. Pues sí, me parece que en Facebook no tenemos preguntas, entonces, Leti, no sé si te gustaría tomar la palabra. Sí, muchas gracias, Lili. Bueno, pues me parece que ha sido como muy importante lo que Margarita, lo que Shanti, Lili, Marlene, ¿no? Pues nos han venido o más bien los temas que se han tocado respecto a justo, ¿no? Esta labor como de defensoras de derechos humanos, ¿no? En el caso, bueno, está pensando particularmente en Margarita y en las mamás, ¿no? Y en otras mujeres que justo, insisto, desde sus distintos lugares, pues están buscando contribuir a algo que bien comentaba Margarita, que es el derecho a ser humanas, ¿no? A tener una vida libre de violencia
Entonces, bueno, pues en ese sentido sabemos que siguen habiendo problemáticas muy importantes respecto a la revictimización que hay en las instituciones, al aparato de impunidad, a la falta de acceso a la justicia y que justo pues nos articulamos, nos encontramos, también, ¿no? Ahí mismo se generan pues algunas tensiones, ¿no? Pero que, bueno, justo es parte de estos procesos, ¿no? Donde pues tenemos un horizonte feminista y donde pues pensamos desde distintas formas, un poco retomando el tema de la educación, ¿no? Que Margarita nos contaba también como pues la prevención, que es un aspecto importante que también hay que estar mirando constantemente. Entonces, bueno, pues antes que nada, pues les agradezco a todas y a quienes nos siguieron en las distintas redes, en los distintos momentos del seminario. Le agradezco principalmente a Margarita que nos haya pues dado la oportunidad de cerrar este espacio con su presencia y a este diálogo como em, tan importante, ¿no? Que justo es parte de la forma en cómo se pensó el seminario, escuchar las distintas voces que pues están pues buscando, ¿no? Como pues transformar esta sociedad pues tan machista, ¿no? Tan pues jerárquica, ¿no? En términos de derechos. Entonces, bueno, pues les agradezco a todas y a todos su presencia, su acompañamiento, principalmente a Gastón, a Santi, ¿no? A las distintas compañeras, moderadoras que estuvieron a lo largo de las sesiones y pues comentarles que, bueno, pues seguiremos, ¿no? Generando espacios, ¿no? Seguiremos buscando, pues, lugares donde seguir como, pues, trabajando, ¿no? No sé si quisiera agregar algo más para cerrar, no sé si Gastón quisiera comentar algo, Marlene, que bueno, pues ellas también pues han sido una parte importante de la coordinación de este seminario. Alicia y Mariana no pudieron estar, pero bueno, no sé si quisieras agregar algo, Lili, por favor. Sí, pues creo que es agradecer justamente, en primer lugar, creo que este espacio se dio de algo muy cotidiano, ¿no? Que nos encontramos pues en marchas, una compañera nos llevó a la otra y me parece que justamente quisimos trasladar, ¿no? Como esta idea de cómo te unes, ¿no? Por una causa muy particular que es la violencia y cómo estamos y seguimos buscando espacios para hacernos oír, para hacer llegar información, para hacer visibles casos, para acompañarnos, para acompañar a mamás. Creo que es muy importante este espacio en ese sentido porque creo que tratamos, ¿no? De llevar esto a algo más formal, hacernos llegar a más personas y creo que es pues simplemente agradecer a ustedes como compañeras que coordinamos este espacio, a Loca, darnos el apoyo necesario y no menos importante a todas las personas que nos acompañaron en las sesiones, tanto como ponentes como personas del público en general y pues también reconocer la lucha de personas como Margarita. Yo creo que a mujeres jóvenes como yo nos motivan mucho, yo al menos personalmente a veces en los espacios en los que me he encontrado me siento con mucho desaliento, a veces me siento que estoy luchando, ¿no? Contra la pared, pero creo que el escucharlas, el conocerlas, siempre es importante porque nos vuelve a reunir, nos vuelve a convocar y eso es algo que de verdad a mí en lo personal siempre me impacta en positivo, ¿no? Para seguir en la lucha. Y pues sí, agradecer. Muchas gracias. Margarita, no sé si quisiera cerrar con algo, por favor, o no sé. Pues yo solo sería para agradecerles por el espacio, porque es muy importante que la gente se entere de todo esto y se me hace muy, muy importante este tipo de temas.
Entonces, pues darles las gracias por haber abierto este espacio y por escucharnos, sobre todo. Eso es todo. Gracias. Sí, querida Margarita. Pues no sé si por allá en el OCA quisieran agregar algo. Marlene, Pues alguien de... no sé si Marlene quiera hablar. Bueno, realmente como parte del cierre, un agradecimiento a Loca por el espacio. Creo que es importante seguir efectivamente realizando estas acciones porque vemos que desde lo cotidiano y desde las miradas de las personas que están involucradas, como hoy nos lo ha expuesto Margarita, pues también hay muchas cosas que aportar, hay muchas cosas todavía que revisar, ¿no? Un agradecimiento, Margarita, porque al final lo que nos compartes sigue siendo como un aporte muy real y muy importante también como para la lucha que se tiene que seguir haciendo desde cada uno de los espacios en los que todas nos estamos involucrando, ¿no? Desde las casas, desde el barrio, desde la academia. Eh, Creo que es importante seguir participando en estos espacios que no solamente, con todo respeto lo digo y con todo cariño, no solamente están como en el ámbito académico, sino en el ámbito de la realidad social, que es a la que nos estamos encaminando todas las compañeras. De verdad, un agradecimiento y ojalá que podamos seguir aportando desde cada una de nuestras áreas de conocimiento y desde nuestras áreas de formación cotidiana de la vida y del barrio para mí. Muchas gracias. 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 Bueno, ahora sí le damos la palabra a Gastón. Bueno, pues no, nada más agradecer mucho a todo el trabajo que hacen. Agradecer mucho a Margarita por estar con nosotros hoy y platicarnos toda la experiencia. Creo que todo lo que acabas de decir, pues es un ejemplo de todo lo que se busca en el seminario, ¿no? Todo lo que tratamos durante todas las sesiones, pues se ve reflejado mucho en la realidad, como lo mencionas, toda la lucha que están haciendo las compañeras, en los espacios que se están buscando, porque pareciera de pronto que por todos lados se habla del tema, ¿no? Pero también es evidente que en muchos lados están cerrados para ese tipo de temáticas. Y pues precisamente acá lo que buscamos es que se dé este pequeño espacio, tanto para la parte académica como para las y los estudiantes que están de aquí de la escuela y que precisamente es una escuela de antropología, que pues una de las características que tienen es precisamente esta, ¿no? Que siempre buscan como lugares, espacios para poder manifestarse ante este tipo de situaciones, estas realidades. Y pues se agradece mucho por parte del equipo aquí del observatorio, el trabajo que hace Leticia y todas sus compañeras, las que la acompañan. Es necesario, es importante, es una lucha que están llevando desde donde ellas, desde su propia experiencia y desde de su experiencia tanto personal como académica. Y pues el espacio está abierto para que continúen, para que sigan luchando desde esta pequeña trinchera. Y pues nada más agradecer todo el trabajo y pues nos vemos aquí el próximo año para darle continuidad y seguir con ese trabajo. Muchas gracias a las organizadoras de este seminario y pues a Margarita nuevamente muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas. Bueno, pues entonces con esto creo que damos por terminado y cerrado este seminario y pues estamos en contacto, ¿no? Próximamente y nos vemos el año que viene por aquí. Muchas Sí. gracias, Leticia. Muchas Felices gracias, Diana. fiestas. Igualmente, felices fiestas. Muchas Nos gracias, Margarita. Gracias a todos. Gracias.